Bien, vamos a ver ahora el tema de huella de carbono, ¿no? Entonces, la huella de carbono tiene varios aspectos que son básicamente, algunos aspectos son básicamente técnicos, pero también tiene cierta trascendencia organizacional, es decir, de gestión, y tiene incluso, va a tener, ¿no? No tiene, va a tener ciertos aspectos también de cumplimiento ambiental, ¿no? En la actualidad no tiene ese tema de obligatoriedad, pero sí, es algo que va a ser más adelante motivo de cumplimiento, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a ver es qué son los gases de efecto invernadero, ¿no? Qué es el cambio climático, qué es la huella de carbono, eh, las definiciones, ¿no? Etcétera. Qué métodos existen para calcular huella de carbono y en la medida que nos alcance el tiempo, un caso, un caso práctico, ¿no? Un caso práctico de huella de carbono. Bien, entonces comenzamos hablando brevemente sobre los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces son 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU, no lo vamos a ver en detalle, pero vamos a notar que el tema de huella de carbono se relaciona básicamente con tres y en especial con uno, ¿no? En especial se relaciona con el denominado acción por el clima. Se denomina como acción por el clima, pero también tiene vínculos con lo que es energía asequible y no contaminante, como es natural, y lo que es producción y consumo responsable. Bien, entonces, básicamente acción por el clima. ¿Por qué? Porque la huella de carbono representa, para decirlo en una sola frase, representa representa lo que sería, digamos, la contribución de cualquier institución, cualquier empresa, organización, fuera, al cambio climático, ¿no? Por lo tanto, en la medida de que hay un órgano rector para temas climáticos en el Perú, que es el Ministerio del Ambiente, ya lo anticipo, el Ministerio del Ambiente está vinculado a estos temas, ¿no? Está tan vinculado que tiene incluso su simulador de huella de carbono, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bien, entonces, ¿qué son gases de efecto invernadero? Un gas de efecto invernadero es un componente gaseoso de la atmósfera, está en la atmósfera. Puede ser natural, puede ser antropogénico, no necesariamente es antropogénico, también hay gases de efecto invernadero natural. Vamos a ver que hay seis considerados por ISO 14064, que es la norma con la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, estos gases en particular absorben y emiten radiaciones, perdón, emiten radiación a determinadas longitudes de onda, ¿no? Entonces, lo que hacen es evitar que la Tierra pierda energía, ¿no? Evitar que la Tierra pierda energía. Por lo tanto, al perder energía la Tierra, al no liberar la energía se acumula en forma de calor, ¿no? Y el efecto no deseado, dicho sea de paso, es la pérdida, perdón, es el incremento de la temperatura. No es un incremento notorio, o sea, no es algo que podamos notar como personas, pero sí es un incremento pequeño, pero que aplicado pues a la gran masa de agua del océano hace que haya una tasa de evaporación mucho mayor. ¿Y eso en qué va a redundar? Eso va a redundar en que va a haber más lluvia, pues, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, los gases de efecto invernadero son el CO2 o dióxido de carbono, ¿no? Después vamos a explicar por qué le llamamos solamente carbono. En realidad, su nombre técnico es dióxido de carbono. El CH4, que es el metano, que es un gas combustible, dicho sea de paso. El N2O, que es óxido de nitrógeno, que es óxido de nitrógeno, que es un gas también de efecto invernadero. Los tres primeros pueden ser naturales, pueden ser también en algunos casos generados por el hombre. Y los tres siguientes, que son los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre, son netamente creados por el hombre. Pero como son creados por el hombre, fueron creados pues con una intención, pues, no nadie lo crea con mala intención. Pero lo que sí es cierto
es que estos tienen bastante más potencia como gases de efecto invernadero. Bien, entonces, el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, ¿no? Es una convención denominada COP o Conferencia de las Partes, Conference of Party aproximadamente, ¿no? Y en 1997 se estableció un compromiso. El compromiso se estableció para limitar las emisiones netas de gases de efecto invernadero, todos los países, ¿no? Dicho sea de paso, los países más grandes son los que más producen, más industrializados son los que más producen. Y el protocolo de Kioto, que lo estamos estudiando especialmente, eh, se, se produce, perdón, se estudian o se hace referencia a los mismos gases, ¿no? Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbono y hexafluoruro de azufre, ¿no? Es decir, ISO 14064 se basa en el protocolo de Kioto, ¿no? Entonces, estos son aquellos que vamos a tratar de darle una mirada y vamos a hacer incluso una simulación de cálculo, ¿no? La idea es aprender, ¿no? Permítame un minuto para... Bien, disculpen, ¿no? Entonces, tenemos que el protocolo de Kioto en realidad es un poco el mismo esquema de 14064, ¿ya? Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque si ustedes buscan en internet, también van a encontrar, por ejemplo, el ozono, que es que es un gas de efecto invernadero, pero que tiene otras características, ¿no? Que no lo estudiamos acá porque no pertenece a ISO 14064 y que es más relevante, por ejemplo, este, para temas de lo que sería capa de ozono, que es otro tema, y el vapor de agua, ¿no? Que es simplemente que tiene una vida más corta y por lo tanto tampoco ha sido considerado en ISO 14064. Bien, entonces estamos referenciando y nuestra referencia va a ser esos seis gases, ¿no? Y de los cuales ¿no? Dijimos que en forma natural y también humana están el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, ¿no? Los tres primeros aparecen en forma natural. El dióxido de carbono es un producto de la combustión, que es un proceso también antrópico, si es que lo hacemos, lo generamos, digamos, ¿no? Y creación netamente humana son los perfluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre, ¿no? Que los dos primeros están vinculados a la refrigeración industrial y el tercero está vinculado a la protección o aislamiento en lo que es procesos de electricidad, ¿no? En lo que es transformadores eléctricos. Bien, entonces el dióxido de carbono es quizá el más abundante y el que más contribuye, ¿no? Entonces de alguna manera, se puede decir es digamos, mayoritariamente culpable y por lo tanto todos los esfuerzos de combatir el cambio climático que se expresa mediante la huella de carbono se dirigen pues al dióxido de carbono, ¿no? Entonces contribuye dos tercios, digamos, contribuye dos tercios y principalmente donde procede de la quema de combustibles y la producción de cemento, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante en gráficos que la concentración de dióxido de carbono ha ido incrementando, ¿no? Aproximadamente
2 partes por millón por año, ¿no? Y desde el año 1800 aproximadamente que empezó la primera revolución industrial al año 2020, aproximadamente ha aumentado en quizá en 120, 140 ppm, 140 partes por millón, que significa una parte por millón por año, digamos, ¿no? Esa es la contribución humana al dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono también se emite en forma natural, ¿no? Hay algunas fuentes naturales de emisión. Sin embargo, los seres humanos lo que hemos hecho es aumentar este producto, digamos, este gas, digamos, ¿no? Este gas de efecto invernadero, ¿no? Luego es el metano, ¿no? El metano tiene una relevancia quizá de un decenio, ¿no? Causa cerca del 16%, ¿no? Entonces es mucho menor su efecto, obviamente es menos cantidad, ¿no? Y del calentamiento global, ¿no? Y hasta un 40% del metano proviene de fuentes naturales. El metano proviene, por ejemplo, de humedales, de la cosecha del arroz, de la ganadería rumiante, que tiene un sistema digestivo que hace que genere el metano, ¿no? De la explotación de combustibles fósiles, de los botaderos de residuos sólidos y de la quema de biomasa, ¿no? En los combustibles fósiles, por ejemplo, estamos hablando de las refinerías de petróleo, ¿no? Acá tenemos refinería en La Pampilla, tenemos en Talara, tenemos en Iquitos, ¿no? Entonces, en la refinería de combustible, por ejemplo, en la parte superior de las columnas de destilación, se produce una chimenea, ¿no? Usted mira en internet ahí, siempre va a haber una chimenea que está quemando, que está permanentemente quemando un gas, ¿no? Obviamente está quemando un gas combustible, ¿no? Entonces, parte de ese gas, un componente de esos gases de chimenea de las refinerías, es metano, obviamente. Lo otro es etano, butano, pero básicamente es metano, ¿no? Entonces, ahí también se está quemando el metano, ¿no? ¿Por qué se está quemando? Lo vamos a ver después, ¿no? Porque el metano es potente. Lo que estamos haciendo es oxidándolo para que se convierta en ¿qué? Se convierte en CO2. Entonces, el CO2 es menos nocivo desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero, ¿no? El óxido nitroso igual es potente, y el óxido nitroso sí tiene una peculiaridad, ¿no? El óxido nitroso tiene varias formas químicas y algunas de ellas, que no vamos a detallar acá, agotan la capa de ozono, algunas de las formas químicas, ¿no? Influenciadas por la luz solar. Entonces, cerca del 6% es su contribución, ¿no? Es cerca del 6%, es decir, en cantidad global es menor, a pesar de que es bastante potente. Y también el nitroso proviene de fuentes naturales y de fuentes antropogénicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los fertilizantes, ¿no? Recordemos que los fertilizantes tienen nitrógeno, no se basan en nitrógeno. La urea, por ejemplo, se basa en nitrógeno, ¿no? Entonces, donde hay fertilizantes, en los procesos bioquímicos que ocurren en la Tierra, muchas veces se genera óxido nitroso. Cuando se quema biomasa, se genera óxido nitroso, ¿no? En algunos procesos industriales también, ¿no? Entonces, esa es la secuencia de importancia o de relevancia, ¿no? Entonces, permanencia. ¿Cuánto permanecen en la atmósfera, ¿no? El vapor de agua dijimos que no lo vamos a estudiar, a pesar de que usted en algún momento usted lo puede encontrar pues, en internet, de repente se hace una investigación. No lo consideramos porque no está considerado en ISO 14064. Dura pocos días, ¿no? Esa es un poco la razón por la cual no se considera, ¿no? Están considerados el CO2, dióxido de carbono, o gas carbónico, un nombre común también, entre 100 a 150 años, ¿no? Es quizá el más peligroso. El metano, aproximadamente 12 años, y el óxido nitroso, aproximadamente 120 años, ¿no? Entonces, los más, digamos, relevantes son los que son persistentes, es decir, los que permanecen en la atmósfera, que son los que hacen pues, el desequilibrio, ¿no? Dentro de ellos el gas carbónico o CO2, producto de la combustión, ¿no? Producto de la combustión. Entonces, de ahí que parte de las medidas que más adelante vamos a ver de decarbonización es, por ejemplo, cambiar de matriz energética. El cambio de la matriz energética va a impedir que se emita dióxido de carbono, ¿no? En esta gráfica tenemos porque la evolución desde 1850 la tenemos, la revolución industrial primera empezó en 1810 o 20, pero esta gráfica es de 1850, y fijémonos en las líneas verdes, hasta el año 2020 aproximadamente, ¿no? Entonces, quizá era 280,
y ha llegado a 400. 120 partes por millón significa que es más o menos una parte por millón por año, ¿no? ¿A qué se debe? Se debe básicamente a la primera revolución industrial, que era la revolución industrial de las máquinas de vapor. Pero ya la máquina de vapor que utiliza, la máquina de vapor utiliza carbón, utilizaba carbón. Entonces recordemos que para generar vapor se incineraba algo, se incineraba carbón. Al incinerar carbón, el producto, el subproducto de combustión es el CO2, obviamente, ¿no? Que es la oxidación de la materia carbonosa. Igualmente, igualmente, eh, en la segunda revolución industrial, no se detuvo, estamos hablando de 1900, se llegó a conocer la refinación del petróleo, ¿no? Y empezaron a producirse las máquinas de combustión interna, ¿no? Empezó la era del petróleo. Y el petróleo es un hidrocarburo, ¿no? Y que se genera como producto de combustión, también se genera el CO2, ¿no? Entonces, las revoluciones industriales, a pesar de que son diferentes, han ido una detrás de otra. Ahora estamos en la tercera, cuarta revolución industrial, creo, pero igual, la producción de petróleo crudo es aproximadamente, tengo entendido, como de 80 o 90 millones de barriles por día, ¿no? El petróleo se mide en barriles, un barril es un aproximado de 200 litros, pero la unidad de refinación, perdón, la unidad de medida del petróleo producido es un barril, son 200 litros, ¿no? Ahora, de estos 100, 80 o 100 millones, de 80, 90 millones de barriles diarios, se entiende pues que parte va para la industria petroquímica, pero la gran mayoría va para ser usado como combustible. Y todo petróleo que es usado como combustible siempre cumple la ecuación. Combustible más aire nos da CO2 más vapor de agua, ¿no? Entonces ahí tenemos el CO2 y la relevancia que se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es el cambio climático, ¿no? Y ya hablamos de los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Pero qué es el cambio climático? Pues el uso del combustible fósil, básicamente, fósiles, diésel, GNV, gasolina, GLP, ¿no? Entre otros, hay querosene, combustible de avión, ¿no? Hay diferentes combustibles fósiles, generan CO2, ¿no? Y también otros gases de efecto invernadero, pero básicamente CO2, ¿no? Lo que hace esto es que la temperatura se eleve, el planeta se eleve, y bueno, y los ecosistemas se alteren. Por eso es un tema que tiene un impacto ambiental, ¿no? Tiene un impacto ambiental desde el punto de vista que altera la vida en el planeta, ¿no? Entonces, la idea en global es buscar otras fuentes de energía, ¿no? Especialmente aquellas que no generen gases de efecto invernadero. Entonces, esto es teoría, ¿no? Pero ya también se está llevando a la práctica, ¿no? Aun cuando en poca intensidad se está llevando a la práctica, ¿no? Vamos a ver que hay fuentes de energía que no generan gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Qué denominamos transición energética? La transición energética es el cambio de matriz energética desde el uso de combustibles fósiles hacia energías con baja huella de carbono, es decir, energías que no generen CO2, ¿no? Decimos con baja huella de carbono porque toda forma de energía siempre tiene una huella de carbono equivalente, para decir. Sí. Eh, ¿Y qué rol tiene la industria? En este caso hemos enfocado el caso a una industria minera, ¿no? Podría ser cualquier industria, cualquier organización inclusive, ¿no? Uno, la industria produce materiales que generan gases de efecto invernadero, siempre, ¿no? Entonces, el productor de materiales siempre va a generar gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque consume energía. Vamos a ver cómo, más adelante, vamos a ver cómo es que la energía tiene un equivalente en un gas de efecto invernadero, ¿no? Que básicamente se llama dióxido de carbono equivalente, no CO2 equivalente, que es una forma para estandarizarlo, ¿no? Y produce insumo, producto, ¿no? Que ese es su rol básico, ¿no? Y la industria también es usuario de energía. Entonces, la industria decide qué tipo de energía utilizar, ¿no? Abro un paréntesis, bueno, uno para que puedan colocar sus comentarios, si desean, ¿no? Pero, o sus preguntas, si desean, pueden escribirlas, ¿no? Estamos llanos a absolver, siempre podemos aprender algo, ¿no? Por ejemplo, el usuario Quellaveco, la compañía minera Quellaveco, ubicada, me parece, en Moquegua, ha decidido usar energía basada en, en,
en la energía cinética, basada en energía cinética del viento, ¿no? En energía de aerogeneradores. Entonces, si bien es cierto que Yabeco utiliza energía eléctrica, pero ha decidido no usar energía eléctrica, ni siquiera de hidroeléctrica, sino de aerogeneradores, que es una especie de energía renovable. Entonces, obviamente también la energía renovable tiene algún impacto, pero no genera CO2, ¿no? Nosotros podemos ver fácilmente que no genera CO2 y es renovable, porque es la energía cinética del viento, ¿no? Entonces el viento no se gasta. Entonces el usuario decide qué tipo de energía utilizar. Obviamente cuando puede decir, ¿no? Va a haber ocasiones en que quizás no decida. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un cambio en el clima que se atribuye, sea directa o sea indirectamente, a la actividad humana, ¿no? A la actividad antrópica. Altera la composición de la atmósfera y se suma la variabilidad del clima, ¿no? Ahora, recordemos que la atmósfera es una sola, porque también hemos dicho que, también hemos dicho que o sea, los gases de efecto invernadero son producidos en su gran mayoría por los países más industrializados, ¿no? Entonces, pero no podemos esperar pues que aquellos gases estén encima de su atmósfera. La atmósfera es una sola y gira. Por lo tanto, el problema es de todo, ¿no? Entonces se compone del incremento de gases de efecto invernadero, se altera la composición de la atmósfera y hay cambios en el clima global, ¿no? Entonces hay cambios notorios, hay cambios menos notorios, hay cambios que son tan lentos en el tiempo que se van haciendo, que digamos nos vamos acostumbrando, ¿no? Que nos vamos acostumbrando, ¿no? Entonces, y también tenemos que distinguir entre cambios que son cíclicos, que son parte de la naturaleza, como por ejemplo podría ser el fenómeno del niño, ¿no? El fenómeno del niño está documentado, página me parece el Senami, que ocurre hace, no sé, creo que está documentado más de 400 años atrás, cada 20 años, 18, 20 años, ¿no? Por lo tanto, eso no es por el cambio climático, ¿no? Pero lluvias irregulares podría ser que sea, ¿no? Entonces hay una banda de incertidumbre y por si acaso no es exactamente que pueda ser atribuible con precisión, pero hay una banda de incertidumbre, pero sí, ¿no? Pero sí, podemos ocuparnos, ¿no? Entonces, efecto del cambio climático, incremento en la temperatura de superficie, ¿no? Entonces, estamos en una época más cálida comparado con 100 años atrás, ¿no? Entonces, estamos acercándonos a la banda roja, ¿no? Eh, Incrementos en la precipitación también, ¿no? Estamos con un poco más de precipitación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Perú, los departamentos que están al norte, entre Tumbes a Trujillo, han sufrido un incremento de la precipitación promedio, en la ocurrencia de precipitación. Y eso se nota, ¿no? Y no estamos hablando del fenómeno del niño, estamos hablando de precipitaciones irregulares que son bastante complejas y peligrosas en el sentido de que como son ciudades de costa no están preparadas, no se ubicaron en campos con pendiente, como podría ser en Arequipa, ¿no? Simplemente están en sitios llanos y las lluvias simplemente hacen un efecto, la verdad, devastador, ¿no? Porque tampoco no se tienen los sistemas de drenaje que son comunes en ciudades de la sierra, donde siempre llueve, ¿no? Entonces, el calentamiento global es el reflejo de los gases de la atmósfera, simplemente, ¿no? Es sencillo. Ahora, vamos a ver, antes de ver el tema legal, estamos viendo un tema, estamos viendo alguna base, ¿no? ¿Qué es mitigación y qué es adaptación? Vamos a ver brevemente. Entonces, tenemos el cambio climático, ya vimos los gases que lo causan, ya vimos el impacto, luego vamos a ver la norma y luego vamos a ver también, obviamente, la huella de carbono, ¿no? Tenemos la mitigación y adaptación, que son conceptos, digamos, de gestión, ¿no? Y que tienen que ver con el cambio climático global, ¿no? Entonces, la mitigación reduce las emisiones, ¿no? Entonces, el ejemplo de mitigación, ¿no? Ejemplo de mitigación es más sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo mitigar cambiando un vehículo de combustible a un vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque el vehículo eléctrico no genera CO2. Estoy mitigando, estoy dejando de emitir, reduciendo las emisiones, ¿no? Reduciendo la magnitud del cambio, reduzco emisiones, ¿no? En cambio, la adaptación
es una medida más local, no es menos universal, se adapta a cualquier sitio, ¿no? Y trata de reducir la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la palabra clave acá es reducción de vulnerabilidad. ¿Qué va a ocurrir? Cuando reduzco la vulnerabilidad, voy a soportar mejor los efectos o consecuencias del clima, ¿no? Entonces, yo no puedo evitar que llueva, ¿no? Entonces, si yo vivo en una ciudad del norte, ejemplo, Chiclayo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo no puedo evitar que llueva, pero sí podría adaptarme, sí podría crear un sistema de drenaje pluvial que si bien es cierto que no lo voy a usar todos los años, de repente lo uso cada 5 años. Entonces, esa valoración eh, beneficio-costo es una valoración que cada profesional que de repente me está escuchando va a tener que hacer en su momento, ¿no? Valoramos que se destruyan las cosas cada 5 años o hacemos un trabajo, decidimos hacer un trabajo que nos ayude pues, cada 5 años, ¿no? Incluye crear los drenajes pluviales, subterráneos, sobre la tierra, qué sé yo, ¿no? Programas de limpieza, no solamente crear los drenajes, por ejemplo, si son a nivel de tierra, también hay que mantenerlo limpio, son a nivel, pero hay que mantenerlo limpio, no tiene que tener residuos sólidos, tiene que tener su cauce limpio permanente, ¿no? En Arequipa a veces ocurre eso, no hay torrenteras que le llaman, o son muy angostas o a veces están con residuos sólidos, entonces no sirve, ¿no? Entonces la adaptación reduce, ¿para qué? Para reducir la vulnerabilidad. Entonces la mitigación es las causas. ¿No? Y esto es un tema universal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que vamos a hacer ahora, lo que estamos viendo es parte de nuestra contribución, ¿no? Ahora, en global, quien contribuye más al cambio climático en realidad son los países superindustrializados, ¿no? Estados Unidos, China, Europa, Japón, India, podemos nombrarlos, ¿no? El Perú, la contribución del Perú es un país poco industrializado, por lo tanto es pequeño, pero tenemos que contribuir, como todos, ¿no? En cambio, la adaptación es para aliviar ya los síntomas, ¿no? Una vez que llegue el cambio climático, con algunos de esos impactos, tendremos que aliviar los síntomas, ¿no? Tendremos que adaptarnos. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad nos va a causar pérdida, ¿no? Entonces, ¿cómo nos adaptamos? Vamos a ver que la ley, creo que la 30754 menciona considerar el variable o factor cambio climático desde el diseño de los proyectos, ¿no? Entonces, en algún momento nosotros podríamos estar en el diseño de los proyectos, tenemos que considerar el tema climático. Si no lo consideramos, simplemente estaríamos incumpliendo la ley, ¿no? ¿Quiénes son emisores de gases de efecto invernadero? Quema de combustibles fósiles que generan básicamente CO2. Hay otro gas que generan también. El tema de los residuos orgánicos, generan CO2 y CH4, ¿no? Pareciera algo irrelevante, pero los residuos orgánicos generan en el Perú el 6% de gases de efecto invernadero, no es poco, el 6% ya son algo, ¿no? La deforestación y cambio de uso del suelo. Entonces, la deforestación también es una forma en este caso no genera gas de efecto invernadero, sino elimina un sumidero de gas de efecto invernadero. Si yo talo un árbol, estoy talando un objeto que absorbe CO2. Todos sabemos en nuestros estudios de primaria, secundaria, que los árboles absorben CO2 y emiten oxígeno. Entonces, si yo deforesto, obviamente estoy eliminando un absorbedor o sumideros. Sumidero es una palabra técnica de CO2, estoy haciendo algo negativo. El tema industrial de siempre, la ganadería y manejo de residuos, ¿no? Bien. ¿Qué impactos hay? ¿No? Los impactos son fuertes, ¿no? Deslizamientos a veces, o ríos, contaminación del aire, escasez hídrica determinada justamente por estos deslizamientos, calor, olas de calor, precipitaciones extremas. Este tema de precipitaciones extremas, por ejemplo, ocurre en el norte del Perú, ¿no? Y está ocurriendo y es una materia de reflexión, ¿no? No es una precipitación extrema, pero son precipitaciones pequeñas, o de un día, 2 días, ¿no? Pero que nos inundan. Y lo hemos visto este año también, ¿no? Lo hemos visto en el norte, ¿no? Y si nosotros hiciéramos un ejercicio de investigación de diferentes años, vamos a ver que no todos los años llueve, ¿no? Entonces alguna razón debe haber, y excluyendo el fenómeno del niño, entonces alguna razón debe haber. Bien, entonces algunos antecedentes sobre la promulgación de la ley marco del cambio climático, ¿no? Entonces tenemos que el Perú es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El Perú ha participado en la COP 21, ¿no? Realizada en París.
en donde se propusieron pues la mitigación, ¿no? Entonces, limitar el calentamiento a menos de 2 grados centígrados. No, no es el calentamiento, sino es el incremento del calentamiento. El calentamiento, obviamente la temperatura no, mundial es mayor, ¿no? Entonces, no debe incrementarse el calentamiento de más de 2 grados centígrados. Debemos reducir vulnerabilidades, tiene que haber resiliencia y hay que invertir, ¿no? Hay que financiar todo el fortalecimiento de capacidades, financiar conocer en tecnología, prevenir, potenciar entidades científicas como el Shenami, etcétera, ¿no? Que pueden predecir las lluvias, ¿no? Las lluvias son bastante predecibles, entonces ya se sabe. Esos son los antecedentes, ¿no? Y la línea de tiempo, ¿no? En julio, el Perú ratifica el Acuerdo de París a través de un decreto supremo de Relaciones Exteriores, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? En el 2000, eso fue el 2016, ¿no? En el 2017, la comisión correspondiente del Congreso aprueba un dictamen sobre la ley marco, ¿no? Que es una fusión de diferentes proyectos que se fueron presentando. El 15 de marzo del 2018, el Congreso aprueba la ley marco y en abril del 2018 el presidente de ese entonces, de ese momento, promulga la ley 3754, que es la ley marco sobre el cambio climático, ¿no? Que da un marco legal a todo esto que estamos viendo, a todo esto que estamos viendo, ¿no? Entonces incorpora el concepto de cambio climático. ¿Por qué hablamos del cambio climático y por qué la norma? Porque lo que es la huella de carbono es la contribución numérica al cambio climático, ¿no? La contribución numérica al cambio climático, ¿no? Entonces, tenemos que tener una base, ¿no? La contribución numérica al cambio climático. Entonces, ¿qué elementos tiene la ley 3754? Vamos a resaltar algunos. Obviamente, las leyes más complejas es es un documento completo, más interpretable, etcétera, ¿no? Uno es cumplir los compromisos internacionales, ¿no? Los compromisos internacionales, que sí lo vamos a ver más adelante, porque son parte de la metodología de trabajo, eh, eh, deben ser cumplidos, ¿no? O sea, de acuerdo a la ley. Entonces, los compromisos internacionales se miden mediante las NDC. De eso vamos a verlo con tranquilidad, ¿no? Eh, luego, eh, vamos a permitir que se monitoree y se cumplan las NDC de adaptación y mitigación, y así como monitorear el financiamiento, fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnología, ¿no? Entonces, el monitoreo y cumplimiento de las NDC justamente es el cumplimiento, digamos, de los compromisos internacionales, ¿no? De los compromisos internacionales. Eh, Las NDC o contribuciones nacionales determinadas son compromisos que el Perú este, ha asignado, digamos, frente a la conferencia de las partes, a las Naciones Unidas, a la Comisión a la Convención Marco de las Naciones Unidas, y se ha comprometido. Yo como país haré tal cosa. Entonces, es un compromiso. Obviamente está sujeto a las capacidades técnicas, financieras, etcétera, ¿no? Pero luego tenemos acá, ya tenemos ahora sí, ¿no? Incorporar el cambio climático en la planificación del desarrollo nacional. Es decir, de ahora en adelante, no, es más, del 2018, que fue promulgada la ley en adelante, el cambio climático se incorpora en la planificación del desarrollo. ¿Qué significa? Significa que cuando yo planifico el desarrollo, es decir, planifico, no sé, los temas educativos, ¿no? Voy a hacer en la ciudad tal 2 colegios o 5 colegios, tengo que incorporar la variable cambio climático. Es decir, tengo que considerar que va a haber algún nivel de cambio o impactos por ese cambio, y tengo que considerarlo en la planificación, ¿no? No en la ejecución, sino cuando estoy planificando. De repente, en el plan de desarrollo concertado regional, vamos a decir, ¿no? El plan de desarrollo concertado regional, ya yo debo considerar, ¿no? Si ustedes, si hacemos una pequeña reflexión, digamos, si queremos hacer colegios, ¿no? Diseñar o establecer 5 colegios
de buena categoría, no sé, de buen, de buen rendimiento, de alto rendimiento, le llaman ahora, en Piura, yo debo considerar el cambio climático. No puedo dejar de considerarlo. Y más aún, debo considerar sus impactos, ¿cierto? O sea, yo no podría decir, vamos a hacer 5 colegios en Piura y simplemente hacerlo, pues, ¿no? Entonces tendré que, desde el momento que planifico, escoger los mejores sitios, los sitios en donde quizá no estén en un camino de una huella hídrica, digamos, donde pueda ser, sea una quebrada o un segmento de quebrada, ¿no? Tendré que quizá incorporar un techo a 2 aguas, porque ya sé que llueve, ¿no? O sea, sé que llueve, de repente cada 2 o 3 años, pero llueve. Entonces estoy incorporando el cambio climático, porque el cambio climático ya me ha enseñado que en Piura llueve, y sigue lloviendo. Este año ha llovido, y el año pasado ha llovido, y no ha habido fenómeno del niño, ¿no? Entonces ya la ley lo dice, y ya a quienes les corresponda trabajar, que son ustedes, creo que van a ser nuevos profesionales, ¿no? Que van a ir y trabajar, a quienes les corresponda trabajar tendrán que velar porque se incorpore el tema del cambio climático, ¿no? Porque a veces, desde el punto de vista de la ingeniería pura, digamos, civil, ¿no? Así, no, hacemos nada más con techo y ya está listo, ¿no? Y con techo, de repente plano, porque es más sencillo, qué sé yo. Está bien, o sea, yo entiendo, es más económico también, pero recordemos que no necesariamente lo económico es lo sostenible. Si yo no le hago un techo, se va a inundar, como hay hospitales que se inundan, se pierden más cosas, ¿no? Entonces vamos a estar reconstruyendo colegios, reconstruyendo, claro, ¿no? Entonces, si sabemos que va a llover, podemos estimar o aproximar por dónde va a llover, por dónde va a fluir el agua, tiene que haber una entrada de agua, una salida de agua, quizá tenga que haber una pendiente, ¿no? La pendiente pues de 2 o 3% no tiene por qué ser un colegio inclinado, ¿no? Entonces, pero lo importante es incorporar el concepto del cambio climático en la planificación del desarrollo, en todos los niveles de gobierno, no sea en plan de desarrollo regional, concertado regional, el plan de desarrollo concertado de la provincia o incluso del distrito, ¿no? No debemos hacer o permitir que sean edificios si no han sido considerados estos, estos parámetros, ¿no? Entonces, eh, la idea, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es el cuál es el otro elemento de la 30754? Es justamente aumentar la sostenibilidad de la inversión pública. Entonces, ¿cómo? Incorporando el análisis de gestión de riesgo en el contexto del cambio climático. Entonces, ¿qué significa esto? Tengo que analizar el riesgo, ¿no? Entonces, así como yo, por ejemplo, analizo el riesgo de construcción, ¿no? Si yo, ¿para qué hago calicatas? ¿Para qué hago calicatas? Que es parte del expediente técnico. Hago calicatas para verificar que el suelo tenga la solidez suficiente, ¿no? Que tenga la solidez suficiente para soportar la carga que es la construcción de una edificación, de un colegio. Si el suelo, si no hago el estudio suficiente, de repente hago un buen colegio sobre un suelo inestable, se puede caer, rajar, qué sé yo, ¿no? Entonces, tengo que incorporar la gestión de riesgos. Hago un buen colegio y luego se inunda, no me sirve de nada, ¿no? Inundado no va a estudiar nadie, se puede malograr los muebles, etcétera. Tampoco. Hago un buen colegio sin cimentación, un temblor lo puede hacer caer. Entonces la gestión de riesgo se tiene que incorporar y la gestión de riesgo climático, gestión de riesgo climático, es decir, qué posibilidades hay, no sé, de lluvia, de viento, etcétera, ¿no? En el sur habrá posibilidad, el cambio climático se traduce en heladas, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de que un colegio sea agradable para el estudio, incluso en el contexto de que hay heladas, ¿no? Y obviamente todo proyecto también tiene que estar ya orientado a la reducción de emisiones, ¿no? La reducción de emisiones, ¿no? Desde la formulación y hasta la ejecución y funcionamiento de los proyectos de inversión pública. Todo esto, todo esto, todo esto lo dice la ley, ¿no? Ya está establecido, pero siempre hay que hacerlo cumplir, porque aunque a veces no parezca, y si nosotros digamos, alzamos nuestra voz, lo que va a pasar es que a veces se toma por el camino más fácil, ¿no? Si hago un colegio ya, ¿no? Bueno, entonces, siempre, siempre la gestión de riesgos se tiene que incluir. No hacerlo es causa de desastre. Pues, no hacerlo
causa desastres, ¿no? No hacerlo bien causa desastres. Y recuerden ustedes, jóvenes participantes, que no hacerlo también si uno trabaja en el Estado y firma, especialmente si firma algún tipo de informe, causa también responsabilidad en este caso. No solamente causa desastre, causa responsabilidad, ¿no? Ejemplo sencillo, en la ciudad de Chimbote. Hay un colegio que han estado haciendo y ha ejecutado una parte del presupuesto, es decir, gastado una parte del presupuesto. Han descubierto que los estudios de suelo no han estado bien hechos, o sea, no hay un buen suelo para cimentación. El proyecto se detuvo, ¿no? Y empiezan las investigaciones. Ustedes son jóvenes y a veces nosotros, como jóvenes, como funcionarios, que sé yo, del Estado, firmamos, pues, ¿no? Visto bueno, etcétera. Es problemático. Entonces, la idea es trabajar bien, la idea es trabajar bien, ¿no? Y también, obviamente, la ley promueve, se respalda, digamos, a lo que es ciencia y tecnología, a lo que es investigación en materia climática, de predicción, ¿no? Hay muchas materias que pueden ayudar de forma, digamos, técnica, entonces en la parte técnica, tecnológica, al tema climático, ¿no? Entonces, sistematizar proyectos para estudio de suelo, drenajes, qué sé yo, no, si llueve, obviamente, por ejemplo, en ciudades de la sierra llueve, el colegio no se inunda, ya hay una pendiente, normalmente las ciudades son inclinadas, ¿no? Pero si usted concibe un colegio y incorpora el tema climático, dirá, bueno, si llueve el agua tendrá esta ruta, ¿no? Y si usted le hace una pendiente, no sé, de 2, 3, 4%, 2% creo que es la norma, el agua fluirá hacia un sitio. Si usted lo ha programado, se irá hacia donde usted quiere. Si no se ha programado, el agua simplemente se estanca, ¿no? Y en otro de los puntos interesantes de la ley, fortalece la institucionalidad. ¿A quién le da el encargo rector? Al Ministerio del Ambiente, ¿no? Es la autoridad nacional en materia climática, el Ministerio del Ambiente, es como un ente rector, ¿no? Hay una comisión de alto nivel, hay una comisión nacional sobre cambio climático, hay actores también no estatales que colaboran. Entonces, toda una serie de elementos, yo les invito, si es que no lo han leído, puede ser que la hayan leído también, a darle una mirada a la ley. Este es solamente un pequeño resumen y aplicarla más que todo, y aplicarla desde donde ustedes estén, ¿no? Porque cuando uno hace gestión ambiental, desde cualquiera, ¿no? Como sea desde fuera, como consultor, como funcionario, como contratista, ¿no? Entonces, la observancia del tema climático, ¿no? Nos va a evitar de repente penalidades futuras. Yo soy contratista, tengo que preocuparme de qué ocurre con mi obra, si doy una garantía de 1 año, 2 años, 3 años, no sé, si se ve impactada por el clima, ¿no? Por la lluvia, digamos, que es algo tan sencillo, ¿no? Entonces, si no he diseñado drenar, algo de eso, ¿no? Son responsabilidades que se van ocurriendo, ¿no? Entonces, la ley marco también establece competencias y establece, como toda ley, que tiene que haber estrategias sectoriales, es decir, por cada ministerio, tiene que haber estrategias regionales. Las estrategias regionales obviamente se coordinan con la Comisión Ambiental Regional, ¿no? Y se aprueban mediante ordenanza del gobierno regional. Y tiene que haber planes locales también. Entonces, los municipios, sea provinciales o distritales, tienen que hacer sus planes locales de cambio climático para contribuir, ¿no? Como toda ley, va descendiendo en jerarquía y la contribución es de nivel distrital, porque básicamente es de todos, ¿no? Y las responsabilidades que tienen, pues, son ejecutar las políticas públicas, incorporar las medidas de mitigación y adaptación, ¿no? Por eso hemos hablado de mitigación y adaptación, de qué se trata, en el plan territorial, en el plan de desarrollo concertado, en el plan estratégico institucional, en el plan operativo institucional o POI, ¿no? Los programas presupuestales y en todos los proyectos de inversión. Entonces, todo lo que es en todos los instrumentos legales mediante los cuales se gobierna, que son el PDC, el PI, el POI, el programa presupuestal y los proyectos de inversión, hay que incorporar mitigación y adaptación, ¿no? Más adelante vamos a ver que hay un decreto supremo que tiene una relación de medidas para el gobierno, a nivel de gobierno central, que también nos puede servir de guía. Ejecutar las políticas públicas, como el desarrollo de estudios integrados de vulnerabilidad y adaptación.
Entonces, que no es lo mismo hacer un colegio en una zona baja que de repente en una zona más alta. En la zona más alta estará menos efecto a lluvias. ¿Qué ocurre si tenemos como propiedad del Estado del Ministerio de Educación una zona baja? Tendremos que tomar las decisiones que el caso amerita. Pero para esto no basta hacer un expediente técnico o un plano, una distribución de arquitectura e ingeniería. Tengo que ver como un ente completo, ¿no? O sea, la vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable es el colegio? ¿Lo haré? Sí, pero será vulnerable. Y si es vulnerable, ¿cómo me puedo adaptar? ¿Cómo puedo desviar el agua? Si se puede, ¿no? ¿Cómo hacer que simplemente el agua fluya? Entonces, tiene que haber manera, ¿no? También la responsabilidad es pues, diseñar, ejecutar, monitorear medidas para adaptarse al cambio climático, ¿no? Y reducir vulnerabilidades. Adaptarse y reducir vulnerabilidades. ¿Qué significa adaptarse y reducir vulnerabilidades? Ya dijimos que mientras que la mitigación podría ser, entre comillas, universal, ¿no? Como comprar un vehículo eléctrico, puede ser acá o en la China, la adaptación es local, es propia de cada localidad, ¿no? Entonces, si yo estoy en Piura, la adaptación podría ser drenajes subterráneos, drenajes a nivel, qué sé yo. Si estoy en Puno, con el cambio climático se refleja en heladas, la adaptación pues no será hacer drenaje, que ahí no se necesita, ¿no? Ya más o menos como siempre llueve, siempre se sabe por dónde va el agua. Quizá la adaptación sea desarrollar tecnología o instalar elementos calefactores, diseños que puedan retener el calor, etcétera, ¿no? La adaptación es local, ¿no? Y promover la participación de la ciudadanía. Que los ciudadanos deben participar, ¿no? Y esta responsabilidad es bastante del gobierno local, que es el que está al lado del ciudadano, ¿no? El ciudadano debe participar y debe saber qué es el cambio climático y cómo me adapto, cómo hago la adaptación. Y también cómo puedo contribuir a la mitigación. Ambos, no solamente cómo me adapto, sino cómo contribuyo a la mitigación. Entonces, ahora, hace un momento hablamos de esto, ¿no? Hablamos de cumplir los compromisos internacionales y monitoreo y cumplimiento de las NDC como un elemento de la ley. ¿Qué son las NDC? ¿Por qué son importantes? Y porque las NDC son el interfaz, si se quiere llamarlo así, vamos a llamarlo así de esta manera, el punto de encuentro entre la nación peruana, el Estado peruano y las Naciones Unidas, ¿no? Y el organismo, la Convención Marco sobre el tema climático. Y las contribuciones nacionales determinadas son, son medidas, son un conjunto de medidas, son un conjunto de medidas de adaptación o de mitigación. Ya dijimos que es adaptación también, y también hemos dicho que es mitigación, y es la respuesta del Perú hacia el cambio climático, ¿no? Entonces, cumplimos cumplimos nuestros compromisos y a la vez nos cuidamos. Al adaptarnos, nos cuidamos, ¿no? Eso nos cuidamos, porque adaptar significa hacer un esquema hacemos un esquema de protección local. Dijimos que la adaptación es local, ¿no? ¿No? Entonces, lo que, lo que vamos, lo que vamos a hacer es priorizar áreas para reducir vulnerabilidades, ¿no? La adaptación la tenemos, por ejemplo, y después vamos a ver un documento. No, no lo vamos a ver, le voy a recomendar un documento. No alcance el tiempo para verlo. Hemos priorizado áreas para reducir lo que es vulnerabilidad, ¿no? Y para aprovechar oportunidades en agricultura, en bosques, en agua, en pesca y en salud, ¿no? Eh, y en mitigación, lo que el Perú se ha comprometido es reducir 20% los gases de efecto invernadero al 2030 y hasta 10% más bajo condición de apoyo de la cooperación internacional, ¿no? Es decir, con proyectos de inversión que puedan ser de repente no reembolsables, etcétera, ¿no? En qué aspecto se ha comprometido? Por ejemplo, energía, uso del suelo, ¿no? Silvicultura y uso del suelo, cambio de uso del suelo, industria,
residuos sólidos, en transporte y en agricultura. Y en agricultura. ¿Esto qué implica? ¿Qué implica, no? Implica que el Perú cumplirá intentará eh, realizar o ejecutar, como querramos llamarlo, las contribuciones nacionales determinadas. ¿Qué implicancias tiene? Ejecutando las contribuciones nacionales determinadas, cumplo como país y a la vez, cumplo como país y a la vez, me adapto y a la vez perdón, y a la vez cumplo, digamos, ¿no? Haciendo lo que es mitigación para poder, para poder cumplir mi compromiso internacional. Entonces, pongamos un ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Digamos en uso del suelo, ¿no? En uso del suelo. ¿Qué significa uso del suelo? Uso del suelo, cambio de uso del suelo significa que yo voy a dejar de usar, dejar de tener un bosque para colocar, no sé, una industria. Entonces, ahora esto es evaluado por el Estado peruano, ¿no? Ya no es tan sencillo ya no es tan sencillo, ¿no? Entonces yo podría ir para tomar como ejemplo, para, para, para poder cambiar de uso del suelo, tengo que tener el visto bueno de lo que es, tengo que tener el visto bueno del Ministerio de Agricultura. Y el Ministerio de Agricultura está sujeto a esta política, ¿no? Entonces no es tan lineal, digamos, ¿no? Antes de repente era más lineal, ¿no? Entonces voy al Ministerio de Agricultura y digo, deme 200 hectáreas de bosque que voy a hacer industria. Pues me parece bonito, ¿no? Porque la industria va a crear, eh, la industria va a crear de repente puestos de empleo, etcétera, pero a cambio voy a deforestar 200 hectáreas, voy a eliminar 200 hectáreas de sumidero de carbón, ¿no? Eso significa eso significa que voy a dejar de absorber carbono, ¿no? Entonces estaría incumpliendo. Igual en energía, ¿no? En energía, por ejemplo, un ejemplo práctico sería el hecho de invertir en energía, en paneles solares. Si yo invierto en paneles solares, hago 2, 3, 4, 5, 10 proyectos de inversión, estoy cumpliendo, porque la energía solar es renovable y no genera CO2. ¿Qué ocurre si no invierto? Simplemente no voy a poder cumplir. ¿Qué ocurre si en vez de implementar energía con paneles solares, implemento simplemente plantas con quema de gas natural vehicular? Con gas natural, ¿no? Si implemento una planta con gas natural, ustedes creo que ya sabemos, ya lo hemos dicho, y es fácil también, digamos, conocer la ecuación. Si quemo gas natural, lo que voy a producir es CO2. Cierto que voy a producir energía, pero va a producir CO2. Entonces son caminos que tomamos y que están racionalizados en un decreto supremo. Entonces, esto es solamente un ejemplo, pero están racionalizados en un decreto supremo. Entonces, en el decreto supremo están detalladas, digamos, las acciones detalladas las acciones que van a ser hechas para poder llegar a este camino, ¿no? En materia de residuos, dijimos que los residuos eh, contribuyen al 6% con gases de efecto invernadero, ¿no? Tendremos que mejorar la tecnología. Hay mejores tecnologías, de hecho que las hay. ¿No? Hay tecnologías aeróbicas, hay tecnologías anaeróbicas, ¿no? Que es una tecnología aeróbica me genera menos gases de efecto invernadero. Obviamente tendré que recibir la tecnología, aplicarla, etcétera. Transporte. El transporte, por ejemplo, es lineal, ¿no? O sea, el transporte, el tema es bastante más sencillo. Mientras más mientras más transporte utilice con medios sostenibles,
menos será mi impacto. Pues, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, este, por ejemplo, las futuras flotas, qué sé yo, en minería, vamos a poner un ejemplo sencillo, en minería. La flota de Antamina, no sé si todo o parte de la flota, de estos camiones gigantescos que tienen órdenes eléctricas, está contribuyendo como sector, ¿no? La ciudad hay mucha gente ahora, un poco llevada por el precio, otra parte de repente también por la conciencia, utiliza motos eléctricas, ¿no? Quizá hemos visto, ¿no? En nuestra ciudad unas motitos eléctricas, nos damos cuenta porque tienen poca velocidad y porque no suenan, entonces es más sostenible. Y en agricultura, pues es también igual, ¿no? Con un tema de tecnología, ¿no? De repente de utilizar eh, eh, podría ser, no sé, fertilizante que produzca menos NO2, etcétera, ¿no? En la industria también, o sea, en la industria con la optimización de parámetros que puede haber, también podría lograrse, en parte por lo menos, este objetivo, ¿no? Eso es en mitigación. Y en adaptación, en cambio, hay que tomar medidas para adaptarnos hacia los cambios, ¿no? Adaptarnos hacia los cambios. O sea, eh, entonces, ¿qué son las contribuciones nacionales determinadas? Son acciones de cada país, entre ellos el Perú, para adaptarse al cambio climático y para reducir las emisiones, es decir, para adaptación y reducir las emisiones que era mitigación, ¿no? Entonces, así es que aportamos a la meta global, ¿no? Entonces, las medidas de adaptación reducen los daños, las alteraciones, las pérdidas, ¿no? En otras palabras, reducen la vulnerabilidad asociada a qué? Al cambio climático. Y las medidas de mitigación que reducen las emisiones. La adaptación nos adapta a ser menos vulnerables y la mitigación ayuda a reducir emisiones, ¿no? Reducir emisiones, ¿no? Entonces, eh, este concepto no es exactamente del Perú. O sea, es una NDC, es un concepto internacional, ¿no? De un compromiso con las Naciones Unidas. Son compromisos de Perú hacia afuera. Obviamente son compromisos voluntarios. No es que el Perú lo vaya a cumplir sí o sí, porque si hubiera un terremoto o algo así, a veces ya pues, a veces se dejan esto, ¿no? Porque se prioriza de repente el auxilio a la gente por lo que es el terremoto. Pero sí son contribuciones que deberíamos cumplir, ¿no? Eso en dónde está enmarcado, por ejemplo, esto es un texto, ¿no? Acciones de mitigación, energía, en el uso del suelo, cambio de uso del suelo, agricultura, transporte, desechos, etcétera, ¿no? Este, ¿qué sectores podrían ser afectados por el cambio climático? La energía, la industrial, el transporte, la producción, la pesca. Entonces, por ejemplo, en el tema climático, en la pesca, en la subida de 1 o 2 grados, ¿qué va a hacer? ¿Qué causa? ¿Qué consecuencias? ¿Qué impacto tiene? El impacto es sencillo, ¿no? La masa hidrobiológica, si la masa de anchoveta se va a ir al sur, porque la masa de anchoveta es de aguas frías. Pues lo que va a hacer es va a migrar instintivamente hacia aguas más frías, al sur, no lo vamos a perder. Es sencillo, ¿no? Entonces, son acciones que ya se están tomando y la lectura recomendada es esta, ¿no? El decreto supremo que aprueba el estado de medida de adaptación y mitigación que conforman la CNDC a nivel nacional. Es el decreto supremo 019-2025 y este es el último, es el que es vigente, ¿no? Porque yo les he mencionado acá, pero el decreto supremo vigente es este, ¿no? Le vamos a dar una mirada, un minuto, un par de minutos para poder verlo, ¿no? Para poder verlo y darnos cuenta de qué se trata. Vamos a dejar de compartir un minuto, voy a buscar el documento, un ratito, un momento. Bien, vamos a compartir un minuto, solamente algo muy breve, con algo muy breve, el documento para que puedan verlo, ya que es bastante importante, que es parte de esto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos como parte del Ministerio de Ambiente, adaptación, ¿no?
implementar un programa de monitoreo, desarrollo, en Minagri, agricultura, buenas prácticas de fertilización, erosión de suelos, en producción, fortalecimiento de la cuota de pesca. Entonces, ¿qué sucede si es que sube mucho la temperatura? La cuota de pesca se nos va a ir, la anchoveta se nos va a ir, ¿no? Entonces, incremento la cuota de pesca, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de medidas son las que nos van a ayudar a trabajar en mitigación, por ejemplo, ¿no? Manejo de sistemas de pasto, manejo comunitario, ¿no? Energía y minas, cambio de energías renovables, combinación de energías renovables. ¿Qué energías renovables? Energía solar, perdón, eólica, solar, etcétera, ¿no? Suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas. Esto se está haciendo en la selva. Reemplazo de lámparas de baja eficiencia por lámparas LED. Es decir, las lámparas del sector público van a tener un reemplazo masivo, etcétera, ¿no? Entonces, yo les invito a revisar esto. Nosotros vamos a seguir con nuestro tema. Entonces, que ustedes pueden revisar en forma particular que complementa la formación, ¿no? Bien, ahora, qué es huella de carbono? Entonces, en primer lugar, vamos a definir o vamos a entender que la nomenclatura carbono en realidad quiere decir dióxido de carbono, si acaso, ¿ya? No es carbono, carbono sería C, dióxido de carbono es CO2, entonces es dióxido de carbono, ¿no? Solamente que ya por un tema de nomenclatura, que es bastante popular, le llamamos huella de carbono. Entonces, vamos a usar de acá en adelante la palabra carbono, pero en el entendido de que refiere siempre al dióxido de carbono, por si acaso, ¿ya? No es exactamente que sea carbono, sino el dióxido de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono es la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos directos, por efectos directos o indirectos, sea por un individuo, una organización o algún producto. Individuo, organización o producto. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es una organización, básicamente. Es una forma de enfocarlo a través de las empresas. A nivel individual es un tema básicamente académico, no nos interesa mucho. El nivel de producto tiene un enfoque a veces un poquito más complejo, ¿no? Porque hay que analizar el ciclo de vida de un producto. Entonces, ¿qué es la huella de carbono de una organización? Es la totalidad de gases de efecto invernadero que se emiten, ya sea directo o indirecto, que provienen del desarrollo de la actividad de esta organización. Entonces, una organización tiene diferentes actividades y por sus actividades que tiene genera una huella de carbono. Esa huella de carbono es la contribución al cambio climático de esa organización. Por eso es que hemos visto el tema del cambio climático. Entonces, esa es la totalidad, ¿no? El efecto es directo o indirecto. Entonces, directo o indirecto, ¿no? Tiene cierta variación, eh, pero, pero, pero vamos a hacer una diferenciación, ¿no? Y la huella de carbono de un producto es los gases de efecto invernadero emitidos durante todo el ciclo de vida de un producto. Entonces, otro enfoque, no lo vamos a ver acá, ¿no? Es desde que se extrae la materia prima, se procesa, se le da los acabados, se transporta, se utiliza y se somete a disposición final, ¿no? Es básicamente, se puede conceptualizar como la huella de una organización, por ejemplo, de Gloria. Si la huella es 100 y produce 100.000 lata de leche, la huella de una lata de leche será esos 100 toneladas, 100 unidades entre 100.000, una forma. La huella de la producción, ¿no? Habrá que medir otro más. Entonces nosotros vamos a centrarnos en la huella de carbono de una organización, porque con eso es que venimos trabajando siempre, ¿ya? Entonces, ¿cómo ha evolucionado la concentración de dióxido de carbono? Ya lo hemos visto, entre 300 a 400, 100 a 120 partes por millón. ¿Cuánto se ha desviado la temperatura? ¿No? Hasta 2 grados, está subiendo. Y esta gráfica de una oficina de Estados Unidos es un poco como que demuestra que la concentración de dióxido de carbono equivale a más o menos 0.7, 0.8 grados. Es decir, si ahora estamos en 400, hay 0.8 más. Vayamos, bien. Ahora,
tenemos que ver ahora el concepto de CO2 equivalente, ¿no? Dióxido de carbono equivalente o carbono equivalente. ¿Qué ocurre? Ocurre de que nosotros hemos hablado de cuántos gases, seis. No hemos hablado de un gas, hemos hablado de seis gases, ¿no? Hemos hablado de seis gases, por lo tanto, por lo tanto, eh, nosotros podríamos decir mi huella perdón, mis gases de efecto invernadero, el total de gases de efecto invernadero es 100 de carbono, más 20 de metano, más 30 de N2O, etcétera, ¿no? Entonces, no sería algo tan racional, no sería básicamente comparable, ¿no? Entonces, yo necesito poder compararlo. Si yo soy el Estado, o si yo soy un organismo de investigación, ¿no? Etcétera. Y si yo estoy haciendo una investigación, incluso cualquiera, o una tesis, no voy a ir y la mina uno me va a decir, yo produzco 20.000 toneladas de metano. Voy a la mina 2 y me dice, yo produzco 15.000 toneladas de dióxido de carbono. Voy a la industria cementera y me dice, yo produzco 10.000 de N2O, ¿no? Entonces no tiene mucha racionalidad. Entonces lo que se ha hecho es inventar el concepto de CO2 equivalente. Lo que se ha hecho es inventar el concepto de CO2 equivalente. ¿Y qué significa CO2 equivalente? Se compara las emisiones de varios gases de efecto invernadero, bueno, de varios, no, de los que están en ISO 14064, ¿en función a qué? En función a su potencial de calentamiento global. O sea, en función a cuánto calienta, qué tan potentes son. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el CO2 equivalente convierta los distintos gases de efecto invernadero en una cantidad equivalente de CO2, ¿no? En una cantidad equivalente de CO2, ¿no? Entonces, esto va a permitir una comparación más sencilla y una contabilización total, ¿no? Entonces, ya vamos a ver esto en una página de web de EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, pero ya vamos adelantando acá los factores de conversión para algunos gases de efecto invernadero, ¿no? El CO2 es uno, ¿no? Porque es la unidad de definición, ¿no? La base. Entonces, el factor de conversión GWP, pues, que es Global Warming Potential, o potencial de calentamiento global, es uno, CO2 es uno. CH4 es 28, o sea, el metano es 28. ¿Qué significa 28? Significa que una tonelada métrica de metano tiene el mismo efecto invernadero que 28 toneladas métricas de CO2. El mismo efecto invernadero que 28 toneladas métricas de CO2. Este, N2O es 12,5. Significa que una tonelada métrica de óxido nitroso de N2O tiene el mismo efecto invernadero que 265 toneladas métricas de CO2. Es mucho más potente. Entonces, en el orden en el cual están allí, en el orden en el cual está ahí es el orden de ascendencia de potencia, ¿no? 1 para CO2, 28 para CH4 y 265 para N2O, ¿no? Esto está en esta página, ya lo hemos sacado de acá, es una página de EPA. EPA es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en español, ¿no? Entonces es una información que podemos catalogar que tiene certeza científica, ¿no? La EPA es una institución reconocida. No es la única institución, hay varias, y podríamos tomar también otras europeas, qué sé yo, ¿no? Pero esta es una de ellas, que es reconocida porque es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es la huella de carbono de una organización? Ya estamos dentro de una organización, ¿no? Ya no estamos viendo productos, etcétera, ¿no? Entonces, la cantidad de gases de efecto invernadero de esa organización, de esa operación industrial. No, vamos a hablar de una compañía industrial, porque es una compañía, podría ser incluso una organización de servicios, pero vamos a tomarlo para que haya más variabilidad una operación industrial, ¿no? Entonces, medida en qué, en términos de dióxido de carbono equivalente. Entonces, la idea es que una unidad industrial exprese su huella de carbono en dióxido de carbono equivalente. ¿Por qué? El dióxido de carbono equivalente, como ya lo dijimos, permite tomar cualquier gas de efecto invernadero y calcular qué cantidad de CO2 se requiere para lograr el mismo efecto, ¿no? O sea, la equivalencia.
Entonces, la idea es cuantificar el impacto conjunto de la emisión de distintos gases de efecto invernadero, lo importante, ¿no? En cifras que se puedan comparar, en cifras que se puedan comparar. ¿Y para qué hacemos esto? Justamente para hacer lo que en administración se llama benchmark, ¿no? Comparación, ¿no? Competencia. Si yo hago benchmarking, puedo saber si mi compañía, que de repente produce 20.000 toneladas de producto, 20.000 unidades de un producto, tiene la misma huella de, otra, de carbono de otra compañía que produce 20.000. Entonces estaré bien. Pero ¿qué pasaría si mi compañía produce 20.000 toneladas, 20.000 unidades de producto, pero produce, su huella de carbono es mucho mayor que una compañía equivalente? La idea es un poco esa, ¿no? Yo no debo permitir y debo más bien mejorar, debo mejorar. De hecho, que más adelante vamos a ver que hay una página web del Ministerio del Ambiente, a la cual no vamos a entrar porque pide siempre pide datos reales. Entonces es difícil ingresar en datos reales, ¿no? Porque ya es como un compromiso de alguna empresa, cualquiera. Pero ya el MINAM tiene, lo que vamos a hacer acá el MINAM también lo tiene, de forma más automatizada, ¿no? Lo que vamos a hacer desde el diseño, ¿no? Entonces, la idea es eh, medir la huella de carbono para entender el impacto ambiental. ¿Qué impacto tenemos sobre el cambio climático? Es un impacto sobre el cambio climático. Es un impacto ambiental, pero sobre el cambio climático. Y la idea es medirlo en forma, medir en forma homogénea, digamos, ¿no? Comparable. ¿Qué es decarbonización? Brevemente. Decarbonización es un proceso para reducir las emisiones, ¿no? Entonces, esto es el proceso contrario. Nuestras emisiones son dióxido de carbono y lo producimos por la actividad humana. Somos seres humanos y desde el momento en que incursionamos en una industria, cualquiera que fuera, cualquier organización, producimos. Consumimos energía, consumimos combustible para movilizarnos, para nuestros procesos, o hacemos agricultura, ganadería, agroindustria, lo que fuera, ¿no? Todos producimos eh, dióxido de carbono, ¿no? Entonces, incluso en las ciudades, ¿no? Entonces, a veces uno puede decir, bueno, es un tema de las industrias, ¿no? Yo administro una ciudad, a mí no me interesa, no, las ciudades también producen dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque producen, porque los residuos de las ciudades producen metano y dióxido de carbono. Siempre, no es una verdad absoluta. Por lo tanto, también las ciudades contribuyen al cambio climático. Pero igual, vamos a ir por las organizaciones, ¿no? Entonces, la idea es reducir las emisiones y alcanzar lo que es cero emisiones netas. ¿Qué es cero emisiones netas? Compensar nuestras emisiones. No significa que no vamos a emitir, por si acaso, ¿ya? Porque dejar de emitir sería dejar de producir, cosa que es imposible, ¿no? Dejar de vivir, ¿no? No es, no es no es relevante, ¿no? ¿Cómo descarbonizamos? Con movilidad sostenible, y hemos visto que hay motos eléctricas, por ejemplo, autos eléctricos, transición energética, vehículos eléctricos, estamos hablando de vehículos grandes, ¿ya? Consumo responsable, minimización de residuos sólidos, captura de carbono, creación de sumideros, es decir, creación de bosques cuando se pueda, negocios bajos en carbono, envases biodegradables y uno de los factores clave de energías limpias y renovables. En el Perú, la energía geotérmica no se ve, casi no existe, pero sí hay paneles solares, plantas de generación solar y plantas de generación eólica. Ambos hay. Esto es decarbonización. Estrategias, ¿no? Optimizar equipos, implementar fuentes renovables, solar, eólica, gestionar residuos, capturar emisiones. Esto de acá parece fantasía, ¿no? Pero una compañía minera denominada Antamina ha creado 70 hectáreas de bosque, me parece, en Guarmey. Entonces, ha hecho un sumidero de carbono. No es una fantasía, lo ha hecho con agua, con sus aguas residuales, ¿no? Con aguas residuales tratadas, ¿no? Innovación de procesos. Entonces, ¿qué es la transición energética? Que es parte de la decarbonización, es el paso de la energía de combustibles fósiles a energía con baja huella de carbono. ¿Cuál es la hidroeléctrica? Que en el Perú es usual, no es desconocida, es bastante conocida. La energía eólica, que está en auge en el Perú, estamos creciendo.
y la energía solar, ¿no? Biomasa y geotérmica es muy, muy poco el uso, pero eólica y solar sí tiene bastante proyección a nivel Perú. ¿Qué son sumidero de carbono? Son los elementos, en realidad son los elementos vegetales, ¿no? Humedales, bofedales, estuarios, bosques amazónicos, bosques artificiales como lo de Antamina en Guarmey, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son sumidero de carbono porque recordemos que para la fotosíntesis los elementos vegetales capturan carbono y emiten oxígeno, mantienen el equilibrio. Ahora, vamos a ver ahora los métodos de cálculo. Los métodos de cálculo de la huella de carbono. Ya sabemos que es la huella de carbono, ya sabemos que es un órgano, o sea que vamos a aplicarlo a una organización. Entonces ahora vamos a ver los métodos de cálculo, ¿no? A ver, hay una pregunta, dice, presupuesto del Perú destinado a implementar o invertir en una transformación de energía como una hidroeléctrica. A ver, hasta donde yo sé, tampoco no, no tengo la respuesta así 100%, pero hasta donde yo sé, todos los proyectos de que no son, eh, en donde puede haber competencia privada, no intervienen en el Estado. Por lo tanto, el Perú no tiene un presupuesto o parte del PBI para implementar en este tipo de energías. En otras palabras concretas, las plantas hidroeléctricas que no se están haciendo, las solares y las eólicas, todas son privadas, son inversión privada, ¿no? Bajo el régimen actual del Perú, a partir de la Constitución del año 93, todos estos son privadas. Entonces dependemos de la iniciativa privada. Lo que sí es cierto es que el Estado tiene la facultad de generar normas, ¿ya? Y hay un tema complicado, por ejemplo, en el tema de la energía solar. ¿Por qué no es tan difundida? ¿No? Vamos a contestar con un ejemplito sencillo, ¿no? ¿Por qué no es tan difundida? Porque si usted compra 20 paneles solares y, digamos, en las horas de la mañana le sobra energía, usted no podría inyectar esa energía que le sobró a la red, porque sería como un tráfico sobre el medidor y le cobrarían, más bien. Es un poco absurdo, pero eso es ya normativo, eso es un tema ya político, de política energética, que va a tener que cambiar en un momento, ¿no? Porque eso impide, por ejemplo, el crecimiento desde el lado empresarial. ¿Para qué yo voy a invertir una cantidad X en tener mis paneles solares y cuando la energía me sobre, en vez de que me pague la empresa eléctrica por esa energía que me sobró y yo se la pasé, me cobre, ¿no? Es un absurdo, ¿no? Eso se llama, en términos de paneles solares, en cualquier fuente de generación de energía, estar on-grid u off-grid, ¿no? Si estoy off-grid normal, ¿no? Lo que yo tengo lo utilizo y no tengo nada que ver, no consumo. Pero si estoy interconectado con la red on-grid, entonces yo debería tener la posibilidad de devolver energía y que me paguen. Entonces, ¿qué sucede si yo genero, no sé, 20 kilowatts hora y utilizo 15? Esos 5 que me sobran yo debería inyectarlo a la red y el proveedor venderle a otro, pero ahora no se puede. Entonces, le explico brevemente, no sé si ha quedado claro, pero como no hay esa norma, un poquito de retraso todavía. Pero ya ese sí es un tema del Estado, pero dinero del Estado para temas de este tipo de inversiones no hay. Recordemos que el Estado no hace empresa, ¿no? Y de alguna manera este es un tipo de empresa, no hay. Lo que sí hay, y sí le doy certeza de que hay, es que el Estado está invirtiendo, no sé cuánto, pero está invirtiendo en pequeñas plantas, pequeñas unidades de paneles solares en sitios en donde sí es muy difícil que llegue a la red, ¿no? Por ejemplo, algunos sitios amazónicos, en donde por un tema de la característica del suelo que es, digamos, inundable, no se puede instalar cableado. Entonces sí hay pequeñas poblaciones amazónicas que están recibiendo energía de parte del Estado. No tengo claro cómo se está cobrando, etcétera, ni si lo están colocando de forma gratuita, pero sí hay. Y tampoco desconozco si eso es parte de un presupuesto sistemático, pero se está haciendo, sí se está haciendo, pero es muy pequeña escala. Las grandes inversiones que podrían ayudarnos, no se están haciendo, porque no corresponde. Bien, ojalá que haya quedado
poquito claro, aunque sea es un tema todavía confuso, ¿no? Es bastante difícil entender que si yo produzco más energía de la que necesito, estamos hablando de la ciudad, la devuelva a la red y cuando pase por el medidor, en vez de que a mí me descuenten, a mí me cobran. O sea, porque estarían cobrando el paso por el medidor. No importa que entre o que salga, están cobrando el paso, porque eso permite la norma. Bien, hay dos metodologías, quizá haya otras, pero nosotros tenemos dos metodologías, digamos, monitoreadas, que es GHG Protocol, que es una herramienta para medir y gestionar emisiones. GHG en realidad es Greenhouse Gas, ¿no? El gas de efecto invernadero, el protocolo de gas de efecto invernadero, y la norma ISO 14064, ¿no? Para cuantificar y reportar. Entonces, ¿cómo se calcula? Es relativamente sencillo, no es relativamente, porque hay que, hacer un inventario, hacer inventario es quizá lo difícil, ¿no? Identificar las fuentes de emisiones, directas e indirectas, ¿no? Y medir emisiones, ¿no? Recolectar datos de emisiones, consumo de energía y otras emisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo mido la emisión? Ejemplo, ¿no? En una industria, en una organización, y por eso hablamos de la organización, yo sé que tengo una flota, no sé, de camiones, vamos a decirlo así, ¿no? Y tengo pues una factura mensual de combustible, porque no es que cada camión compre combustible por su lado, sino que tengo un contrato y tengo un proveedor de combustible, entonces un contrato por 10.000 galones, digamos, al mes, no, no sé si era algo, o 10.000 galones al mes, 1.000 galones al mes. Entonces es algo que yo puedo medir, incluso tengo un documento, incluso tengo un contrato, ¿no? Cuando ya tenemos una empresa grande tenemos un contrato. Luego, tenemos que de repente hay una flota de autos que usan gasolina, gasol, se llama, ¿no? Otro contrato. Tenemos quizá refrigerantes, ¿no? Podríamos tener refrigerantes, porque estamos hablando de una empresa agroindustrial, podría ser, ¿no? ¿No? Compramos refrigerantes. La fuga de refrigerantes, vamos a ver en algún punto que es muy, muy relevante, ¿no? Vamos a ver por qué. Este, y luego hacemos la conversión a CO2 equivalente, ¿no? ¿Cómo hacemos esta conversión? Vamos a usar factores de emisión específicos. Factores de emisión específicos para cada combustible, para cada fuente de energía y para cada proceso, ¿no? Antes de proseguir, quiero comentarles que los kilowatts, o sea, la energía eléctrica, también tiene un equivalente en CO2. O sea, tiene una forma de convertir a CO2 equivalente, ¿no? En la página web que les voy a mostrar, que es parte del ejercicio, eh, se aprecia esto, ¿no? Se aprecia esto de acá, ¿no? Entonces, ya dicho esto, eh, vamos a hablar muy brevemente de GHG Protocol, ¿no? El protocolo de gas de efecto invernadero, la idea es que proporciona estándares, herramientas y recursos para medir y gestionar. Ha sido desarrollado por el Instituto de Recursos Mundiales y la idea pues es ayudar a las empresas, gobiernos y otras organizaciones a entender, cuantificar y gestionar. Entender, cuantificar y gestionar. Entonces, una cosa es entender, otra cosa es cuantificar y otra cosa es gestionar. No, acá en huella de carbono básicamente no vamos a quedar en cuantificar, porque la gestión es el conjunto de medidas que hemos visto muy brevemente, es cómo mejorar, etcétera, ¿no? Pero la gestión en sí es hacer un proyecto y básicamente la gestión en qué se basa? En la medición. Entonces, el primer paso, imaginémonos que ustedes están en una empresa, dice, lo primero que van a hacer ustedes es medir, ¿no? ¿Cuál es la huella de carbono mensual o anual o trimestral? Entonces, si usted hace una medición trimestral, el trimestre 1 mide para su empresa, el trimestre 2 mide para su empresa, el trimestre 3 mide para su empresa. ¿Por qué? Porque solamente se puede gestionar cuando tengo medidas. Pues si no he medido nada, ¿qué voy a gestionar? ¿No? Entonces, ya gestionando, podré saber si mi variación es estacional, si hubo algún consumo excesivo de energía, etcétera, ¿no? Esto es GHG Protocol, tiene varios estándares. Vamos a ver esto, ¿no? Y acá sí ya vamos a ver que GHG Protocol es básicamente, tiene semejanza con ISO 14064, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a ocupar en ver las categorías de ISO 14064, especialmente las tres primeras, ¿no? ¿Por qué las tres primeras? Porque la categoría 4, 5, 6 ya son más difíciles de medir, son más subjetivas, ¿no? Y también hay probabilidad de que hayan sido medidas por otros, entonces caeríamos en una doble medición.
Entonces, el Estado, que es el acopiador de todo, tendría doble medición. Entonces, bueno, para hacer un ejercicio sencillo, sencillo, lo que vamos a hacer es determinar la categoría uno, la categoría 2 y la categoría 3 en ese orden, ¿no? En especial la categoría uno y la categoría 2. Entonces, la categoría uno es la emisión y remoción directa, ¿no? Conceptualizado es algo así como lo que está en nuestro alcance, más o menos, ¿no? Si lo conceptualizamos de esa manera, es lo que está en nuestro alcance. La categoría 2 es básicamente relacionada a lo que es energía, ¿no? Que también es bastante fácil de repente de medir, porque la energía comúnmente la compramos. Comú- Comúnmente la compramos y por lo tanto, eh, tenemos una factura, un recibo por eso, ¿no? Y la categoría 3 ya son las emisiones indirectas causadas por el transporte. En el caso de ISO 14064, ejemplo, ¿no? Si yo tengo una compañía industrial y todas las mañanas hago llegar un bus y te hago llegar un bus con, no sé, 50 personas a la compañía industrial, tenemos que darnos cuenta que esa emisión es indirecta y ese bus solo llega a la compañía en razón de que la compañía hace un trabajo y tiene un grupo de gente que es transportada. No hay ninguna otra razón. Si no hubiera la compañía, no hubiera el bus. Entonces, eso es una emisión indirecta, pero también bastante medible. ¿Por qué es indirecta? Porque obviamente yo no sé cuánto combustible gasta ese bus. También es poquito complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que el bus vaya repartiendo a mí, me reparte 40 trabajadores y va y a otra empresa le reparte 15, quién sabe, ¿no? Entonces ya no es que yo pueda tener un control directo, ¿no? Control, ¿no? Entonces, vamos a ver básicamente eh, ISO 14064, la sección uno, que es diseño y desarrollo del inventario. Eso es lo que vamos a ver ya. Porque hay también implementación de proyectos y principios. Pero vamos a ver implementación de inventario, ¿no? Entonces, en el uno vamos a ver cuantificación, seguimiento y verificación. Entonces, entendamos que la iniciativa ISO para cuantificar, seguir y verificar es voluntaria. No es una norma auditable, sino más bien es una norma voluntaria. Por lo tanto, nosotros la podemos hacer en nuestra organización. Entonces, ¿qué se hace? Ya en ISO 14064, identifico fuentes de emisiones, medimos emisiones, ¿no? Vamos a recolectar datos de consumo de energía. Ahora, si ustedes hacen de repente una primera vez, quizás sea difícil. Vamos a decir que sea cada trimestre. ¿Por qué? Porque hay que calcular los factores, etcétera, ¿no? O de repente un margen de error. Pero en el segundo trimestre ya pues, los factores están definidos. Ya será un proceso un poquito más sencillo. Tercer trimestre más sencillo, ¿no? Entonces ya vamos a ir identificando mejor las fuentes, midiendo las emisiones, tratando de que sea documentado, etcétera, ¿no? Y los factores de conversión van a ser los mismos, van a quedar. ¿Qué beneficio vamos a obtener? Mitigar el cambio climático, porque es nuestra contribución. Nos recordemos que la huella de carbono es nuestra contribución, nosotros debemos mitigar nuestra contribución, ¿no? Si nosotros nos fijamos en el consumo de combustible y tratamos de minimizarlo, vamos a bajar los costos operativos, vamos a consumir menor energía, vamos a optimizar recursos. Si yo puedo, o ya empiezo a publicar mi huella de carbono, porque podría publicarla en un informe empresarial, digamos, ¿no? Un reporte empresarial, entonces ya voy ya hacia mi público va a saber, si mi público va a saber que tenemos, que tenemos la intención, digamos. Y, y acá hay un tema muy importante, ¿no? Cumplimiento normativo. Ahora, no hay normas hasta ahora que nos obliguen a calcular huella de carbono, por si acaso, ¿no? Entonces, al menos que yo sé, porque haya salido muy recientemente, no hay normas que nos obliguen a calcular huella de carbono. Ahora, pero en el futuro, aparentemente, hasta donde conozco algo, va a haber la necesidad, inicialmente, pues no de
no de producir tanto o cuanto, sino de publicar. Y para publicar, yo ya tengo que tener ya anteladamente, obviamente para no cometer errores por exceso o defecto, tener monitoreado mis emisiones directas, mis emisiones indirectas y mi metodología, ¿no? Mi metodología puede variar, pero tampoco no es que pueda variar mucho, porque recordemos que el órgano rector de esto es el Ministerio del Ambiente, lo que va a hacer es recabar información y hacer lo que se llama benchmark. Entonces, vamos a pasarnos acá. Vamos a pasarnos acá, ¿no? Evaluación inicial, desarrollo de plan de gestión, cuantificación. Solamente como comentario, si ustedes, por ejemplo, desea que el INAM le calcule su huella de carbono, ingresa a esta página, ¿no? Obviamente tiene que ingresar con su RUC y el MINAM muy amigablemente le va a calcular su huella de carbono, pero a la vez muy amigablemente usted va a quedar registrado. Entonces, no es algo que yo recomiende muy directamente, porque su organización va a quedar registrada, ¿no? Y si usted cometió un exceso ahora porque recién estamos empezando, va a tener que sustentar cómo es que bajó su huella de carbono. Y si usted de repente colocó una huella de carbono muy pequeña, va a tener que sustentar por qué creció su huella de carbono, ¿no? Entonces, no es algo que yo recomiendo. O sea, el MINAM no tiene páginas, no es una página amigable en donde uno puede hacer ensayos, es una página seria, digamos, entre comillas, en donde uno tiene que registrar, ¿no? Por lo tanto, no la recomiendo, al menos al inicio, ¿no? Entonces, beneficios, el cumplimiento normativo, como dijimos. Este, bien, vamos a ver ahora no la estrategia, sino la metodología, ¿no? Uno, vamos a definir límites. Dos, vamos a identificar emisiones. Tres, vamos a calcular emisiones. Cuatro, vamos a verificar. Y cinco, vamos a comunicar resultados, ¿no? Vamos a llegar acá hasta el paso tres, obviamente, ¿no? La verificación procede pues por un tercero, una revisión que alguien haga, un experto. Inicialmente contrataremos un consultor, alguien que haga la revisión, porque ya el cálculo va a tener que ser un trabajo, un trabajo rutinario, y bueno, la comunicación de resultados. Entonces, es aproximadamente así, ¿no? Directas, los que se emiten en forma directa, ¿no? Uso de combustibles fósiles en maquinaria o vehículos, pérdida de gases refrigerantes, ¿no? Imaginémonos que estamos en una agroindustria, ¿no? Ahí hay refrigeración de frutas, qué sé yo. Entonces las pérdidas son relevantes. No estamos hablando de pérdidas de 10-20%, estamos hablando de pérdidas de fugas. Son relevantes, ¿no? ¿Y cómo se conocen, cómo se cuantifican las fugas? Porque las fugas simplemente porque hay que reponer, ¿no? También, podríamos colocar, también, bueno, estamos pensando, por ejemplo, desde el punto de vista de la costa, ¿no? En la selva de repente hay empresas, y de hecho que las hay, ¿no? Que tienen aire acondicionado. Eh, Hay empresas que tienen aire acondicionado para sus- Bien, entonces estamos pensando en la costa. En la selva hay empresas que tienen aire acondicionado y que por lo tanto usan refrigerante naturalmente, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, las empresas petroleras. En la selva, todas las habitaciones tienen aire acondicionado. Entonces, otro factor, es un combustible directo, digamos, ¿no? De repente estamos usando ahí electricidad o podríamos estar usando gas, ¿no? Luego tenemos las indirectas, ¿no? Entonces, las indirectas es más sencillo de conceptualizar
porque son emitidas ¿por quién? Por el productor de energía, ¿no? Quien produce energía me emite un recibo, sencillo, ¿no? Entonces me vende 20 kilowatts, 30 kilowatts, lo que fuera. Entonces me emite un recibo, ¿no? Entonces yo ahí no tengo el control porque, ¿por qué se dice que no tengo el control? Porque quien produce energía podría producir con GNB, podría producir con solar, con paneles solares, podría producir con paneles eólicos, y simplemente yo no tengo ese control, ¿no? Eso significa emisión indirecta, ¿no? Y otras emisiones indirectas significa productos y servicios que la organización ha adquirido, que normalmente han generado emisiones previas. Es más complicado porque hay muchos productos, servicios que utilizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hablaba de un bus que va hacia una agroindustria. De repente lleva 30 obreros, pero no puedo contabilizar el combustible del bus porque de repente lleva 20 a otro. Es complicado. Bien. Eh, ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos, bueno, los alcances, esto es lo mismo. ¿Cuál es la base del cálculo? ¿No? La huella de carbono es el dato por el factor de emisión. El dato por el factor de emisión, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una huella de carbono muy, muy, muy sencilla? Imaginémonos que yo produzco, que yo consumo una empresa que solamente consuma combustible. Entonces, si yo solamente consumo combustible, digo, mi emisión va a ser tanto de CO2, se acabó. Entonces, vamos a ver ahora para hacer el cálculo, antes de proseguir, vamos a ver la página web. Vamos a dejar de compartir un momento, vamos a dejar de compartir un momento y vamos a compartir, repito, un momento para acá. A ver, fíjense, yo tengo acá, imaginémonos que tengo en mi contrato, es una empresa, no sé, de reparto, que sé yo, no tengo 20 camionetas y consumo 1.000 galones por mes. Vamos a poner así, 1.000 galones por mes. Si yo solamente tengo una empresa que solo consumo 1.000 galones por mes, eso sería mi consumo directo. Yo tengo una factura por eso, ¿no? Y convierto los 1.000 galones por mes y eso me equivale a 8,9 toneladas métricas de dióxido de carbono. Si yo tengo 8,9 toneladas métricas de dióxido de carbono. Entonces, sería de esa manera, ¿no? Tiene más equivalencias, ¿no? Este, a- Tiene equivalencias en diésel, ¿no? Porque obviamente la gasolina es igual, no es igual que el diésel, es un combustible como el diésel, y acá hay los factores para el diésel, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ocurre de que yo, por ejemplo, también tengo energía. Imaginémonos que la empresa de energía, que yo soy una industria, y la empresa de energía me dice que tengo 5.000 kilowatts hora, vamos a decir, kilovatios hora. Convierto los datos y tengo 2 toneladas métricas. Entonces tengo que 5.000 kilovatios hora o 5 kilowatts equivale a 2 toneladas métricas. Y así podría tener MSF. ¿Qué es MSF? Podríamos convertirlo con Internet, pero MSF eh, eh, es, este es C de cubic, este es F de fit, y este es miles de pies cúbicos de gas natural, ¿no? Miles de pies cúbicos de gas natural que tenemos común. Entonces, si tengo 10.000, ahora hay industria que consumen gas natural, 10.000 pies cúbicos, equivale a 548 toneladas métricas. Y también tengo datos sobre las emisiones, ¿no? ¿Qué ocurre si yo tengo un, una tonelada de dióxido de carbono equivalente? Convierto y se convierte en uno. Pero ¿qué ocurre si tengo una tonelada métrica, ya, tonelada métrica, por si acaso? Una tonelada métrica de metano.
convierto y se convierte en 28, ¿no? Ustedes recordarán que yo les mencioné la cifra 28 viene de acá, porque estoy utilizando este documento EPA, ¿no? ¿Y qué ocurre si tengo una conversión de, por ejemplo, de una ton, acá un comentario, ¿ya? Hay que usar toneladas métricas. Toneladas solas, como está acá, significa en Estados Unidos toneladas cortas. Creo que miden 920, 930 kilos. Entonces, siempre usamos toneladas métricas. Una tonelada métrica de nitroso, si es que tengo, 265. Entonces, es la cifra que yo le mencioné, ¿no? Ahora, hablamos, si vamos a suponer que usted, este participante, trabaja en una agroindustria y tengo un perfluorocarbono, C2, vamos a decir, perfluorocarbono más simple, CF4, tetrafluoruro de carbono. Si yo tengo tetrafluoruro de carbono y tengo una tonelada métrica, fíjense a cuánto equivale. 6.630 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, ¿no? Es bastante, ¿cierto? Por lo tanto, usted tiene que ser muy responsable y si tiene de repente 1 kilogramo, ¿a cuánto equivale? 6.6 toneladas métricas. Es decir, una pequeña fuga de los gases de refrigeración son relevantes, ¿no? Entonces, si usted tiene una agroindustria, o sea, usted es el encargado ambiental de una agroindustria, cuando usted haga su huella de carbono, tiene que incluir los gases refrigerantes. ¿Por qué? ¿No? Porque los gases refrigerantes tienen un gran alto impacto en lo que es huella de carbono. ¿Esto qué significa? ¿Lo debo esconder? No, no lo debo esconder, ¿no? Porque de vez en cuando va a haber logística y va a haber petición de reponer los gases que se han fugado, etcétera. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si yo no coloco nada? ¿No? Si no coloco nada, el día que venga una auditoría o el ministerio me pregunta, ¿y usted maneja frío? Sí, manejo frío. ¿Y qué ha hecho sobre las fugas? Algo, no, nada, no, o le digo, no se fuga nada y no lo considero, o simplemente, lo cual podría ser una mentira, o simplemente tengo que colocar acá, pues, ¿no? De repente se han fugado 2 kilos. ¿Cuánto es 2 kilos? 2 kilos es 3.3 toneladas métricas. Igual si trabajan en la industria eléctrica, ¿no? Si usted trabaja en la industria eléctrica y hay una fuga de 1 tonelada, vamos a poner de 1 tonelada métrica de hexafluoruro de azufre, lo que eso va a equivaler a 23.500 toneladas métricas de equivalente de dióxido de carbono. El hexafluoruro de azufre me parece que es un aislante en transformadores. Entonces, los informes tienen que venir completos, porque si yo soy auditor, le voy a preguntar los gases hidrofluorocarbonados, perfluorocarbonados, ¿no? Si es que estoy en una industria alimentaria, pues, ¿no? O sea, si industria alimentaria, de helados, una agroindustria, voy a preguntarle, ¿qué sucede con tus gases refrigerantes? ¿Es perfecto? ¿Nunca se fugan? ¿Sí se fugan? Y eso es algo que ustedes tienen que tener presente, no solamente son los gases comunes, ¿no? Entonces, estas son emisiones, se calculan acá, y esta es energía. Entonces, los kilovatios hora, miles de pies cúbicos, que se pueden pasar a miles de metros cúbicos, ¿no? Eh, Galones de gasolina que se pueden pasar a galones de diésel, ¿no? Y vamos a dejar de ver esto les voy a pasar, está acá, esto vimos al comienzo, perdón, quiero pasarles el dato, un ratito. Bueno, no, después les paso, ¿ya? Les pasarle directamente de acá. Un momento, un momento. Mm, La página es esta, por si acaso, para que lo tengan. Ahora sí, vamos a compartir un Excel. Un momento.
Bien. Bien, para concluir, vamos a ver este ejercicio pequeño. ¿Eh? A ver, es en su forma sencilla, simplificada. Esto también le voy a pasar mañana, hoy en la noche o mañana ya le paso a través del administrador, ¿no? Cálculo de la huella de carbono para una compañía, una unidad minera, cualquiera, ¿no? Es un ficticio, ¿no? Un ejercicio ficticio. ¿Quién es el emisor de combustión fija? La gasolina. eh, de combustión, ambos son móviles, por si acaso. Pues, no confirmo, ¿no? De combustión fija, móvil, el diésel de los camiones, la gasolina de las camionetas, por ejemplo, ¿no? De supervisión. El relleno sanitario. Una compañía minera comúnmente tiene relleno sanitario. Entonces el relleno sanitario produce metano y produce CO2. ¿Qué dice la norma ambiental sobre rellenos sanitarios? Que tienen que quemar, se tiene que quemar el biogás. ¿Para qué se queme el biogás? Para que no haya metano. Vamos a ver por qué también, ¿no? Podemos verlo por qué. Entonces, para que el metano pues, sea mínimo, ¿no? 0,01, de repente sea cero. Refrigerante, hemos considerado que no hay refrigerante porque es una industria minera, pero recordemos que si esta es una industria, no sé, agroindustria o industria alimentaria, podría haber refrigerante, tendríamos que considerarlo, ¿no? SF6, hexafluoruro de azufre, no lo hemos considerado. Recordemos que si es igual, ¿no? Si es una empresa de servicios eléctricos, tendría que considerarlo. Explosivos, ¿no? Para nitroso, hemos considerado solamente 0,24, que es el factor de producción. No es que haya esta cantidad de explosivos, sino que es un factor de producción en tonelada métrica, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a, por ejemplo, a comprar explosivos que nos garanticen la menor cantidad de óxido nitroso. Explosivos que generen la menor cantidad de óxido nitroso, ¿no? Escogeremos o seleccionaremos el que menos produce. Desde el punto de vista ambiental, ¿no? Habrán otros factores de evaluación, obviamente, ¿no? Eh, Energía adquirida, electricidad, ¿no? Vamos a suponer que compramos 38.500 kilowatts hora, entonces eso me va a producir 15 toneladas equivalente de CO2. Vamos a decir que compramos una suposición, ¿no? 2.400 metros cúbicos de gas natural, este es su factor, 4,656 es las toneladas de emisión. Suministros simplemente es una cantidad, un aproximado. Entonces, quiero que se fijen acá, ¿no? Estos factores se deducen de la página web, por si acaso, ¿no? Entonces, usted coloca 1.000 galones y va a tener acá un número, 8,9 en realidad, ¿no? Para 1.000 galones era 8,9. Si usted coloca 1.000 galones, ¿a cuánto equivalen en diésel? Si bien es cierto que no hay diésel en los parámetros superiores, hay en los parámetros inferiores. Entonces equivale a 127 y así sucesivamente, ¿no? Estos factores se calculan en base a la página web, ¿no? Entonces, la clave de todo es que ustedes puedan calcular estos factores. ¿Cómo? Sí, es simple, ¿no? Es simplemente ejercitándose. Usted puede replicar este ejercicio, la hoja yo se la voy a pasar y debería ser, ¿no? Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en residuos sólidos, para hacer un tema pequeño ambiental, ¿no? ¿Por qué quemar el metano? ¿Por qué quemar el biogás? Porque ¿qué pasa si yo dejo, porque se produce 50-50, ¿no? ¿Qué pasa si yo dejo, fíjense que yo tengo en total 245 toneladas de eso. ¿Qué pasa si yo dejo el metano, ¿no? Y digo, bueno, que se vaya el metano. Ya no serían 245, serían 805. Entonces, es una razón por la cual se debe quemar el biogás, ¿no? En un relleno sanitario pequeño, grande, mediano, el que fuera. De hecho, que la norma indica que se debe quemar, ¿no? Indica que se debe quemar el biogás. Por lo tanto, por lo tanto, debo quemarlo, debo ver el mecanismo de quemar, aun cuando sea un pequeño relleno sanitario, porque en las compañías mineras los rellenos sanitarios son pequeños, no salvo en las minas más grandes, ¿no? En lo que es diésel, combustible, no hay forma, pues, de no cuantificar, ¿no? Acá normalmente, acá tenemos factura, esto es más estimación, de todas maneras, estimación de los ingenieros. Esto es para industrias particulares. Recordemos que el factor acá es tan grande
el factor de 6.000 y 20.000 es tan grande que las fugas son importantes, Obviamente, en una compañía minera no hay refrigeración, pero en una compañía agroindustrial sí hay refrigeración, se vuelve relevante, ¿no? Y tengan ustedes por seguro que el día que ustedes estén en una agroindustria de repente a cargo, le van a preguntar por la refrigeración, ¿no? ¿Qué fugas hay? ¿Hay fugas? ¿No hay fugas? Entonces usted tendrá que dar una respuesta. ¿Lo ha considerado o no lo ha considerado? Si no hay fugas, pues nosotros pondremos cero, ¿no? Pongo cero y listo, ¿no? Entonces, estaré cumpliendo, pero si yo simplemente no lo considero, me dirán, pues, ¿por qué no lo has considerado? No, o sea, no, sí debo considerar. Y en una compañía de servicios eléctricos, de transporte eléctrico, qué sé yo, de mantenimiento, tendría que contribuir, el hexafluoruro de azufre tendría que ser considerado, porque si no, no estaría cumpliendo. Y en una compañía minera, los explosivos. Y así cada compañía en realidad es distinta y usted va a tener, la idea es que usted con la página EPA, con la página de EPA, haga un acopio de estos factores, ¿no? Parece números raros, difíciles, pues solamente al comienzo. Cuando uno se acostumbra ya va a empezar a trabajar, ¿no? En un segundo trimestre o un segundo año, ya los factores permanecen constantes. Los factores no van a ser, digamos, raros, van a ser constantes. Los de los gases son bastante conocidos, ¿no? Los de los gases son 1, 28 y 265, ¿no? Son bastante conocidos. Y el de los gases de acá también son conocidos. 6.300, 23.500, ¿no? Falta uno. Entonces, este tipo de factores es lo único que nos limita, digamos, para hacer nuestro balance, ¿no? Para hacer nuestro cálculo de huella de carbono. Esto viene de los documentos, esto viene de una estimación que un ingeniero puede hacer, esto viene de los catálogos de fabricantes, esto viene de las facturas de compra, ¿no? Y estas sí son estimaciones, ¿no? Esto no es algo que uno pueda, en un momento así de, al menos académico, no pueda, digamos, deducir fácilmente, ¿no? Lo que es la base, es esto de acá. Lo que es la base es esto de acá. Es esto de acá. El alcance uno y el alcance 2 que tiene que tener documentos, con excepción del relleno sanitario que tiene que tener estimación. La estimación, pero igual hay cantidades definidas de residuos sólidos que se produce cada persona. Entonces tampoco no es algo muy difícil de estimar, ¿no? Bien, hasta acá alguna pregunta de repente. Recuerden que le voy a pasar el PPT, el decreto supremo de la CNDC, que es interesante que lo tenga, y la página ya le pasé. Sí, la página le pasé. Y también este Excel le voy a pasar ya. Estas cifras son verdaderas, ustedes la pueden calcular también. Bueno, lo de rojo no, porque el rojo ya es bastante conocido, ¿no? La conversión de gasolina a toneladas de CO2, de diésel a CO2, de kilowatts a CO2 y de gas natural a CO2, ustedes lo pueden recalcular, van a ver que es la misma, porque estamos basándonos en EPA, ¿no? Y si tienen otra página también podrían calcularlo y debe ser aproximadamente lo mismo. Yo les invito a hacer este ejercicio y la idea es que ustedes simulen hacer, si trabajan en alguna entidad, hagan su huella de carbono. ¿Por qué? Porque de acá a un par de años por lo menos va a ser ya una norma, ¿no? Va a requerir el Ministerio del Ambiente, así como le requiere la información sobre residuos sólidos, sobre esto va a requerir información sobre emisiones, ¿no? Y la información sobre emisiones se basa en qué? Se basa en huella de carbono, ¿no? Y específicamente en qué? En huella de carbono equivalente, ¿no? Se basa en huella de carbono equivalente, se basa en huella de carbono equivalente para que pueda, para que pueda ser comparable, ¿no? Benchmarkable. Y ya tenemos una herramienta que nos permite calcular. La invitación es a que ustedes hagan el cálculo. Al final, al principio parece difícil, parece complicado, pero cuando ustedes manejan bien la página esta de EPA, les voy a mostrar para terminar, un minuto para terminar. Cuando ustedes manejan la página de EPA, por ejemplo, ustedes dicen 10.000 galones
no sé, de gasolina, ¿a qué equivalen? 10.000 galones equivalen a 88,9 toneladas. Vamos a poner 1.000 galones de gasolina, ¿a qué equivalen? A, 80 a 8,9 toneladas métricas de dióxido de carbono, equivalen a 873 galones de diésel, equivalen a 20 barriles de petróleo y también equivalen a 3,1 toneladas de residuos reciclados, eh, a 8,9 acres de bosques. El acre es una medida de área, por si acaso, ¿ya? Es decir, si yo siembro 8,9 acres de bosques, acá hablamos de hectáreas, en Internet ahora es fácil convertir, yo estoy compensando, fíjense, compensando, tratando de llegar a net cero, ¿no? A emisiones netas cero. No, no es que no se emita, sino que yo compenso, ¿no? O si no, preservación de tierras, ¿no? Si yo preservo tierras también, o si siembro árboles en la ciudad también, ¿no? Entonces, todos estos equivalentes, ¿no? Es una página muy rica, yo les invito a revisarla, ¿no? Bien, este, eh, mañana les voy a enviar a través de la administración el Excel, la presentación. Esta página ya les compartí. Gracias a todos por su presencia. Gracias a todos por su presencia. Espero que hayamos aprendido algo. Es parte de su formación y recuerden que ustedes van a ser pues quien en las empresas lleven la iniciativa con este tipo de proyectos, ¿no? Gracias con todo. Gracias, administrador. Hasta acá nos vamos a quedar, ¿ya? Bien, no tiene ninguna pregunta, ¿no, estimados? ¿O consulta? A ver en el chat. No, no hay ninguna. Bien, entonces, vamos a sacar acá, estimados, con esta parte del curso sobre lo que es la huella de carbono. Es algo interesante, novedoso. Y como dice el ingeniero Raúl, ¿no? Todavía no es exigible para, bueno, las empresas o también las entidades públicas, pero pronto de repente va a ser exigible. Entonces nos quedamos ahí. Bueno, agradecer al ingeniero Raúl por su tiempo y conocimiento impartido también el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente, gracias a usted y gracias a todos por escucharme. Gracias. Gracias. Y bueno, como dijo, me va a hacer un compendio del material y una vez que me lo pasa, les estaré haciendo llegar. Entonces nos quedamos ahí, estimados. Gracias. Buen fin de semana.